Bueno, ante todo, muy buenos días. Agradezco pues a la organización. Ante todo, muy buenos días. Quiero agradecer pues la invitación de los organizadores de este evento, de la presencia de nuestros distinguidos panelistas, de nuestro consecuente ministro Arnoldo José Gabaldón, colega pues en el Parlamento, de pues nuestra dirigente social y ambiental también, como es Marlene Sifonte, nuestra amiga pues de una montaña de gente, Cristina, y todos los demás, de Edgar Llerena, que con tanto esfuerzo, y el amigo pues moderador, agradecerle también sus palabras y su esfuerzo. Nos encontramos pues sin duda alguna en un momento de los más difíciles para el país. Yo diría que el último reducto está en peligro. Acabaron con la plata, como dice la gaita de Ricardo Aguirre. Acabaron con la infraestructura del país. Secuestraron la historia y ahora van contra el ambiente. Del asalto al cielo, y hablaban algunos revolucionarios de cierta época, pasaron al asalto al Estado, del Estado, y ahora van al asalto al ambiente, al asalto a la diversidad, al asalto al futuro. ¿No te oye? A ese asalto al futuro que está presente en un proyecto totalmente totalitario que supone pues o que incluye el ambiente como un obstáculo para su propósito. Hace ya más de 15, 16 años, me correspondió estar presente pues, en un acto ambiental que se llamó Gran Acto Ecológico con Hugo Chávez, por una constituyente ambientalista. Y decía en ese documento que salió en la prensa, en defensa de la Sierra de Imataca, el Amazonas y la Guayana, la Sierra de Perijá, las playas del litoral, los lagos de Maracaibo y Valencia, los parques nacionales, el Orinoco, por el derecho al aire puro y al aire limpio, por el respeto a los pueblos indígenas, por la biodiversidad, por la aplicación de la ley penal del ambiente, por una sociedad ambientalmente sustentable. Este fue el famoso acto en el Hotel Hilton el 26 de noviembre de 1998, donde habló el entonces candidato y quien les habla. Producto de esto surgió este programa. Conclusiones de las jornadas con Hugo Chávez, ecológicas con Hugo Chávez, Hotel Caracas Hilton, Oyalba, 26/11/98. Bases para una acción de gobierno. Entre las propuestas y las conclusiones, en el punto número 85 de los 55 de los 85 puntos estaba fortalecer el Ministerio del Ambiente como órgano rector de la política ambiental y del desarrollo sustentable, propendiendo a mantener el personal más calificado. Este fue el programa ambiental más avanzado en su época de América Latina. Ese programa fue abandonado totalmente. 10 días después, el presidente electo anunció que continuaba la construcción del tendido eléctrico que había sido cuestionado por todo el movimiento ambiental, y simplemente se continuó con el decreto de Imataca, simplemente se le cambió el nombre. Desde un principio se planteó también, desde el año 99, como uno de sus planes, subsumir el Ministerio del Ambiente en un Ministerio de Infraestructura. Iniciativa que ya se había producido en el anterior gobierno y había sido rechazada. En ese momento nos opusimos, se opuso el movimiento ambiental en general, la opinión pública, tal cual como se evidencia en las declaraciones de prensa. Lo que queremos decir es que hubo todo un proyecto ambiental que fue abandonado a lo largo de 14 años y luego se retoma en el llamado Plan de la Patria, en el objetivo número 5. Pero ese Plan de la Patria es profundamente extractivista, ecocida, destructor del ambiente. Antes de salvar el planeta, lo destruye en el objetivo número 3 con
el planteamiento de un país basado en su economía en mayores uso de combustibles fósiles, en más minería, en más extractivismo. Realmente que el plan llamado de la patria es profundamente destructivo y en consecuencia lo que nos queda son los derechos ambientales que están consagrados en la Constitución desde el preámbulo, cuando señala el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Al mismo tiempo, el artículo 127 constitucional, en su encabezamiento, que en sí mismo es un artículo, es una constitución, es un derecho y un deber de cada generación proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Allí está todo un planteamiento, un programa para la sociedad, que es la verdadera tarea que tenemos que hacer, la organización de la sociedad, asumir esos derechos en una organización social poderosa en los 335 municipios del país, en las universidades, en los centros de investigación, en las ONG, en los consejos comunales, en todas las formas de organización. Yo voy a proceder entonces a hacer una ponencia escrita en la medida pues, que sea posible con el tiempo. Si los derechos ambientales y transgeneracionales han sido secuestrados, debemos luchar por su rescate. El Ministerio del Ambiente debe ser restituido y relanzado. No es solamente restituido, sino relanzado, porque todos sabemos que venía sufriendo un deterioro fuerte como producto de la corrupción, del desmontaje técnico desde por lo menos hace 20 años. Pero sin duda alguna que eso no justifica una medida de eliminación, de subsumirlo en un ministerio de vivienda, de hábitat y ecosocialismo. Que en todo caso es una propuesta política de redefinir las viejas experiencias socialistas. Pero precisamente, si algo repite el llamado plan de la patria, es el modelo soviético, las experiencias más depredadoras del ambiente que se conocen en la humanidad, el modelo chino, todas las experiencias sobre ese modelo es profundamente anti-ecosocialista incluso, no solamente antiambiental, sino que el llamado plan de la patria es anti-ecosocialista, desde la perspectiva de los que plantean una revisión de las bases de lo que fueron las experiencias altamente depredadoras y nucleares del socialismo del siglo XX. La eliminación del Ministerio del Ambiente tiene como propósito, primero, abrir a la voracidad de empresas transnacionales chinas el Amazonas, donde se encuentran las cabeceras del río Orinoco. Más del 49% del Amazonas venezolano está protegido por parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera y otras áreas donde viven pueblos indígenas como los Yanomami y los Yecuanas. Entonces se propone ampliar la frontera minera en el estado Bolívar, el cual posee aproximadamente el 80% del territorio protegido bajo figuras de parques nacionales, monumentos naturales y otras áreas bajo régimen de administración especial. Los límites y fronteras terrestres de Venezuela están conformados en su mayoría por parques nacionales. El Parima-Tapirapecó, 3.600.000 hectáreas en los límites con Brasil. La reserva de la biosfera Alto Orinoco Caciqueave, con más de 8 millones de hectáreas en Amazonas. Allí se tiene planteado una exploración minera que ya está hecha, pero más que una exploración es un posicionamiento territorial para una explotación intensiva y extractivista en el Amazonas y en el estado Bolívar. En el estado Bolívar, pues está nuevamente Canaima, está la reserva forestal de Imataca, en los límites pues con Guyana y también con Brasil en el caso del Parque Nacional Canaima, todas las áreas protegidas que no. En el Zulia, el proyecto carbonífero que tiene enfrentado a indígenas, a ecologistas del estado Zulia, porque de ahí depende gran parte de las fuentes de agua del estado Zulia. Entonces, todo el proyecto es profundamente depredador del ambiente y opuesto a la Constitución en sus bases ambientales, en sus proyecciones ambientales de los derechos ambientales y transgeneracionales. Desarrollar ampliamente el carbón, como ya lo dije, afectando a los pueblos también Yupa y Barí. Construir infraestructuras, desarrollos urbanos en zonas protectoras, parques nacionales, cuencas, afectando las reservas hídricas y la biodiversidad en general, provocando caos urbano y disminución de la calidad de vida. Están en peligro especialmente la zona protectora de Caracas, Miranda, Bárcase. La construcción de viviendas en parques nacionales es un ejemplo de territorialismo, de una geopolítica intensiva y expansiva que pretende utilizar un militarismo ecocida.
distinto a una función militar constitucional para el ejercicio del poder sin límite, el cual considera el ambiente y sus procesos ecológicos esenciales como un espacio vacío, al cual nos hemos referido en varios de nuestros libros, investigaciones, entrevistas y declaraciones. La idea del ambiente como un espacio vacío está presente en la tesis del militarismo brasileño, del proyecto Cala Norte y la geopolítica del Cono Sur en general, que tanto influyó en la formación de alumnos civiles y militares, herencia de la vieja colonización. Las tesis desarrollistas, territorialistas, se expresan y aún hoy se mantienen en las políticas de poblar y desarrollar fronteras, en leyes de fronteras, a veces promovidas inexplicablemente hasta por sectores de la oposición, como si no existieran parques nacionales, como si nuestras fronteras terrestres no estuvieran conformadas por parques y áreas protegidas. La idea de poblar y desarrollar fronteras es profundamente cocida en Venezuela, porque implica desafectar todo el sistema de parques y áreas protegidas en Venezuela, salvo las fronteras del Táchira, que son, bueno, que lo conocemos, la realidad pues específica, y sin embargo ahí está el Parque Nacional del Tamá presente. Para superar ese esquema, logramos incluir en ese artículo 327 de la Constitución, que habla de una política de frontera protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat indígena y demás áreas bajo régimen de administración especial. Ese artículo 327 es precisamente me recuerdo cuando en el CIEP se discutía ese artículo y estaba haciendo la propuesta, tuve que preguntarlo a varios militares, ¿dónde está el parímetro de Pirapecó? Y aquellos militares, ninguno me supo saber dónde queda el parímetro. Bueno, están raspados en fronteras. Y ese era muy grave. Sí, varias veces me ha pasado. Al mismo tiempo, dejar claro que la ampliación de las explotaciones petroleras en Oriente, en Venezuela, el Delta, los Llanos, en el Zulia, con la consiguiente consolidación del modelo rentista y extractivista, a la cual le hemos referido. Esta palabra la pusimos en boga en 1997, en el 16 de junio de 1900, en el Universal, en la entrevista de Roberto Yuti, titulada Caldera pagará el ecocidio de Imataca. Ahí sale por primera vez extractivismo, que después se ha puesto de moda, por cierto, en varias discusiones en América Latina. El modelo no se trata de socialismo, sino de barbarie socialista, edulcorado con la palabra ecosocialismo, expropiando un término que forma parte de algunas tendencias políticas y académicas desde finales del 1800 y sobre todo después de conocer los gravísimos daños del socialismo extractivista y nuclear del siglo XX. Se plantea darle un contenido a la idea de otro socialismo totalmente contrario a un plan de la patria depredador con impactos climáticos, ambientales, socioculturales. Incluso el llamado socialismo del siglo XXI es contrario a la idea de un ecosocialismo, como ya lo dijimos, colocado por el gobierno del presidente Maduro como un subalterno en el Ministerio de la Vivienda. Nunca favorecerán estos proyectos a la población, que difícilmente tendrá acceso a un turismo social tampoco, como anuncia el Ministerio de Turismo y otros voceros. A ellos se agregan los beneficiarios de las comisiones de los proyectos, las obras por parte de funcionarios intermediarios. Detrás de los ecocidios está también la corrupción, una profunda corrupción. Ecocidio y corrupción están profundamente vinculados en la actual administración gubernamental. No se trata, como dice, asfixiar la política ambiental y su órgano rector ministerial, aún con las deficiencias que poseía su estructura técnica, debilitado incluso en los últimos 20 años, representa un crimen contra las nuevas generaciones. Pretender atrapar el aire que respiramos, las aguas, los bosques, los suelos, la capa de ozono, la biodiversidad, el ambiente total, en un ministerio de la vivienda, es invertir cualquier lógica del sentido común. Se trata de un criterio de gestión de gobierno y de planificación chapucera, la cual tiene poco que ver con una planificación estratégica, y menos aún con una planificación ambiental integral, la cual se inauguró en Venezuela con la puesta en práctica del Ministerio del Ambiente en 1977 y el estudio de los sistemas ambientales de Venezuela. Los derechos ambientales constituyen un eje transversal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo preámbulo asume como un principio fundamental el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Esta Constitución asume el proyecto transgeneracional, y eso debe asumirla cualquier generación que llegue al poder y equipo de gobiernos con una visión transgeneracional en la planificación. Estamos en presencia, pues,
de un proyecto totalmente. No se trata de salvar la especie, como dice el objetivo número 1 del Plan Económico Social de la Nación, sino en su plan que domina de la patria, sino de salvar el planeta, las otras formas de vida amenazadas por la expansión incontrolada de la propia especie humana y el modelo histórico de desarrollo, uno de cuyos ejemplos es ese plan antiambiental basado en más explotación de petróleo, combustible fósil por excelencia, generador de cambios climáticos. Los derechos ambientales y tradicionales están en la Carta Magna, han sido en la práctica secuestrados y castrados por el presidente de la República, pésimamente influidos por funcionarios y asesores que no evidencian ni planificación, ni conocimiento, ni ciencia, ni tecnología, ni sentido común. Por el contrario, una insuficiencia en sus bases éticas, teóricas, epistemológicas y en la formulación de políticas públicas transgeneracionales. Una ética, decisión que por ética constitucional y ambiental debería rectificar, restituyendo y relanzando un verdadero Ministerio del Ambiente promotor del desarrollo sustentable a la altura de las avanzadas disposiciones ambientales constitucionales, la declaración de los tratados y protocolos internacionales suscritos y ratificados por la República. Finalmente, la restitución y relanzamiento del Ministerio del Ambiente para evitar que Venezuela se convierta en un desierto y por otra parte se repita en el río Orinoco la historia de la contaminación y la degradación de la cuenca del lago de Maracaibo, con un panorama de injusticia transgeneracional en los pueblos y en la geografía de la costa oriental del lago, a 100 años de la explotación comercial del petróleo iniciado en 1914 con el pozo Sumaque en Menegrande, costa oriental del lago, estado Zulia. Hago un llamado, debemos organizarnos, creando y apoyando ONG y redes ambientales independientes en las 24 entidades federales, en las universidades, en todas las formas de organización. A los alcaldes, a los parlamentarios, a los concejales, a las organizaciones políticas. Debemos ecologizarnos, debemos ecologizar el país. Rescatemos el ambiente, aprendemos a invocar el encabezamiento del artículo 127 de la Constitución que tuve la honra de proponer. Es un derecho y un deber de cada generación proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Muchas gracias.